Buenas tardes, nuestro tema es las personas con condiciones especiales en la Universidad Minuto de Dios. Nuestro grupo está conformado por Karen Sanabria del NRC 3829 y Oscar Bravo, NRC 3826. Nuestro tema es referente a la discriminación de las personas con condiciones especiales en la Universidad Minuto de Dios, para lo cual vamos a realizar una entrevista del estudiante Daniel Guerrero del programa de licenciatura infantil, quien se encuentra en este momento en séptimo semestre en la jornada nocturna, quien presenta una discapacidad de manera cognitiva. Con la entrevista buscamos conocer su punto de vista y su concepto referente al tema de la discriminación, si se ha sentido discriminado en la universidad y si ha tenido algún inconveniente directo con algún docente. De igual manera, abordamos el tema de para qué es ética para él y qué concepto tiene de ética profesional. Buenas noches, me llamo Daniel Guerrero, pertenezco a la licenciatura de Educación Infantil, antes llamada Pedagogía Infantil. Estoy en el sexto semestre. Me ha impactado mucho esta carrera porque siempre he sabido que el trabajo con niños o niñas siempre ha sido de vital importancia y de hecho fomenta elementos como la socialización y la creatividad como tal. Tomando como base esos referentes, me ha impactado mucho esta carrera a lo largo de los semestres. Daniel, ¿para ti qué es la discriminación? La misma palabra lo dice, es discriminar a alguien, independiente de que sea por color, raza, sexo, limitación, entre otros. Y considero que eso no debería aplicarse en este siglo XXI porque se tiene que entender que si estamos dentro de una democracia como tal, todos somos iguales ante la ley. Puede que no pensemos igual, puede que no se piense de una u otra forma en el sentido de una igualdad total, pero sí que haya respeto mutuo entre las personas como tal. Entonces, la discriminación es algo que de una u otra forma perjudica a las personas en un estado negativo y que se tiene que erradicar en el sentido de aprender a respetar a los demás. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Principalmente cuando intento conquistar chicas y me dicen que no eres mi tipo. En esa parte me he sentido discriminado porque de una u otra forma, como ya lo dije en la anterior intervención, a nadie se discrimina porque todos somos iguales, todos somos personas que merecemos respeto. Entonces en ese aspecto sí lo he vivido y ante todo se tiene que tener en cuenta que cuando se actúa de esa forma se aplica el hecho de saber de que en ese momento no estás aceptando a la persona como tal y la estás inclusive subestimando. Entonces son esas partes negativas que se tienen que erradicar de una u otra forma. ¿Te has sentido discriminado acá en la universidad? No, hasta el momento todo está muy bien, todos los compañeros, las compañeras han sido muy firmes, muy bacanos, bacanas, muy leales conmigo. Viví sí una situación cuando estaba en la licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana, pero no fue con compañeros, fue con un profesor que inclusive cuando le entregué un trabajo, él empezó a decir, usted nunca sigue instrucciones, usted es un bueno para nada. Entonces tuvimos ese altercado, pero fue en el único semestre y con el único docente. De hecho, esa fue la razón
cambié de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana a licenciatura en Educación Infantil. Esa fue la razón principal por la cual hice el cambio de especialidad después. ¿Y tú lo reportaste aquí en la universidad? Desde luego que sí, ese inconveniente fue reportado en la Facultad de Educación y entonces a través de ello los psicólogos de la facultad tomaron el caso, citaron al docente, le hicieron preguntas al respecto y después lo que se supo es que a los 2 meses él se había ido de esta universidad. Al parecer se tomaron, entre comillas, la molestia de estudiar el caso a fondo y efectivamente él sí incurrió en una actitud ofensiva y discriminatoria hacia mí en ese aspecto. Estudiaron el caso a fondo y fue así como este docente hoy en día ya no trabaja acá. ¿Y crees que estuvo bien el acto de la universidad? Claro, porque la actitud de él fue justamente discriminatoria y fue de paso ofensiva, porque si yo había entregado ese trabajo, pues por lo menos tómese la molestia de revisarlo a fondo. Al menos diga, si algo estaba mal, pues dígalo de una forma cortés y amable, pero no me diga cosas como por ejemplo, usted es un bueno para nada, usted nunca sigue instrucciones, porque si no me dice desde un principio cómo está la temática del trabajo y cómo hay que realizarlo, pues obviamente yo o inclusive cualquier persona en ese aspecto va a quedar perdido. Entonces, sí considero que los que son, en este caso, profesores de la universidad, tienen que tener sentido común, sentido de pertenencia y ante todo el hecho de saber que si está con estudiantes a cargo, siempre tiene que tener buena actitud. ¿Qué es para ti la ética? La ética siempre la he conocido como el estudio a fondo de los valores humanos. Los valores humanos, de hecho, son aquellos que nunca van a pasar de moda. Por el contrario, siempre están vivos en la vida de uno. Entonces, si se toma como referente también el caso que yo les decía anteriormente, tiene que ver con el hecho de saber de que en un caso como ese, ya la ética está ligada a la pedagogía, porque si un profesor es mal docente, pues obviamente va a tener problemas en el momento en el que está desempeñando su profesión. Si la ética no existiera, pues sencillamente cada quien haría lo que quisiera. Pero la ética existe, entonces es algo que siempre se tiene que respetar, en el sentido de que los valores humanos no existen porque sí, sino que por el contrario es una herramienta fundamental para la formación de todo ser humano. Formación que de una u otra forma está enfocada en la formación humana, la formación laboral, la social y en este caso también entra la formación pedagógica. Entonces, ¿tú crees que ese docente con el inconveniente que se presentó tenía ética profesional? No hay que negar que en un principio fue un buen docente, explicaba bien los temas, las clases con él eran muy agradables, eran muy geniales, eran espacios en los que se podía compartir, a pesar de ser un espacio tan corto, porque se sabe que la mayoría de clases duran hora y media. En ese espacio siempre fue agradable de una u otra forma, pero ya después, cuando empezaron a ver esos problemas por los trabajos que dejaba, por la metodología que empezó a cambiar, entonces esas fueron distorsiones que hubieron en esa ocasión, y no solo por mí,
sino por el grupo que hubo en ese entonces. Ya en lo que tiene que ver con el problema que hubo con él, pues como les dije antes, fue justamente por eso, por la entrega de ese trabajo en la cual él dijo que yo siempre hacía lo que me daba la gana, que siempre hacía las cosas por encima de él. Obviamente yo me sentí mal con el comentario, eso entró en discusión fuerte, fue cuando él me ofendió después, entonces fue cuando yo lo tuve que reportar con los psicólogos, y como ya les dije antes, tomando como base todo ese conducto, fue cuando al siguiente bimestre lo habían expulsado de la universidad. Para ti, ¿qué es la ética profesional en este momento en la carrera de licenciatura infantil? ¿O cómo describes tú la ética profesional ahora? ¿O qué se debe tener para tener esa ética? Es una buena pregunta porque la ética profesional en este rango donde estoy actualmente, licenciatura en educación infantil, es importante porque se trata del trabajo con niños. Entonces la ética profesional en ese aspecto es la intención que se tiene de hacer bien un trabajo. Es la intención que se tiene de trabajar por el bien de las niñas y los niños que vamos a tener a cargo. Entonces resulta muy conveniente entender que la ética profesional siempre tiene que estar firme, siempre tiene que estar muy bien puesta en los valores a aplicar, porque si vamos a transmitir a los niños conocimientos como tal, no solo los conocimientos van a ser teóricos o prácticos con relación a un tema determinado, sino que también hay que inculcarles los valores básicos, como lo son respeto, compañerismo, socialización. Entonces, gracias a eso, resulta muy importante saber que la ética profesional en la pedagogía infantil siempre será importante para inculcar en nuestros niños el amor por todo, no solo el amor por el estudio, no solo el amor por el jardín o el colegio, sino que también haya ese amor en la vida familiar, la vida social e incluso la vida pedagógica. Gracias, Daniel, por la entrevista. Bueno. Para la parte de pedagogía infantil, se establece por parte del gobierno y el Ministerio de Educación un código de ética en donde se establecen herramientas que permitan a los docentes ejercer de manera correcta sus éticos que se deben establecer, como la integridad, la eficiencia, asimismo como los principios y valores para ejercer la profesión. En cuenta los valores que nos expone este código, nos habla de transparencia, servicio y compromiso en el momento de ejercer nuestra profesión, de tomar decisiones y asimismo poderlas implementar. En el análisis ético nos vamos a basar en la ética del saber referente a Kant y al tema de conforme al saber o actos por deber. Entonces, teniendo en cuenta nuestra entrevista del estudiante Daniel, podemos ver que el docente, con el hecho de discriminación que se presenta, actuó por deber y no por el hecho del deber, teniendo en cuenta que él se encamina más a la calificación, a la nota que dejan las actividades, asimismo para poder sacar una nota final, y no tiene en cuenta las capacidades que tiene el estudiante para asimismo poder limitar sus tiempos, poder generar un aprendizaje que en este caso al estudiante por su tipo de discapacidad le represente más para su aprendizaje. Pero si el docente actuara por deber, tendría en cuenta que es importante la calificación, pero que es más importante el aprendizaje significativo del estudiante. Se preocuparía por tener en cuenta sus habilidades
y asimismo poder desarrollarlas en clase o tener un aprendizaje diferente que los demás estudiantes, enfocado al mismo camino que es el aprendizaje, pero ya enfocado no tanto en la calificación, sino en la manera de aprendizaje de cada estudiante, ya que es muy importante que los docentes tengan y conozcan las habilidades y capacidades de cada uno de los estudiantes que se encuentran en su aula. Todavía hay mucho por hacer para nosotros, futuros docentes. Es importante que se empiecen a desarrollar programas curriculares que incluyan a las personas con capacidades diferentes, que permita desarrollar planes, que asimismo haya un acompañamiento por parte de cada institución, de la familia, que permita que se adhieran a la sociedad y asimismo las demás personas acepten, lo que permita fortalecer el aprendizaje significativo, desarrollando nuevos planes, nuevas estrategias, para que asimismo cada docente se pueda capacitar en estas áreas y ofrecer una educación de mejor calidad. Por eso es la importancia de tener conocimiento de cada uno de los estudiantes que tenemos en el aula, para que asimismo el docente pueda contribuir en la mejora de la calidad de vida del estudiante, pueda ser acompañante y asimismo pueda fortalecer sus procesos de aprendizaje. Desde el campo de la docencia todavía hay mucho por hacer, teniendo en cuenta que debemos ver la teoría desde la ética del cuidado, en donde nos expone el cuidado hacia los demás, la empatía, donde la discriminación hacia una persona con discapacidad es considerado una falta para esta teoría ética, en donde es importante el cuidado del otro, tener empatía, ser una buena persona, sin importar su condición, raza o género. Para nuestro análisis desde el área de la docencia, es importante tener en cuenta que el docente no actúa de manera ética, teniendo en cuenta que al conocer, si él anteriormente conociera al estudiante, entendería que no era fácil para él la entrega de las actividades al mismo tiempo que sus compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Bravo, soy estudiante de Mercadeo. El día de hoy vengo a presentarles una problemática que es la discriminación de personas con condiciones especiales que estudian en Uniminuto. Bueno, primero que todo, la investigación del código ético dentro del campo profesional del mercadeo tiene un papel muy importante con la ética, ya que se encarga de establecer principios fundamentales que guían el comportamiento de los profesionales en este campo. Hay que entender que el código ético dentro del marketing tiene unos pilares que son fundamentales. Primero, pues es la responsabilidad, la transparencia, el respeto hacia los demás, hacia los consumidores y el mercado en general. Bueno, en primer lugar, dentro de la responsabilidad, pues se refiere a la obligación que tenemos todos los especialistas de marketing, de mercadeo, de tomar decisiones y acciones que beneficien tanto a la empresa como a la sociedad. Pues esto implica no hacer publicidad engañosa, no realizar campañas publicitarias con información inverosímil, etc. El segundo caso sería la transparencia, este sería el segundo pilar, que pues todos nosotros, todos los que estamos marketing, tenemos que ser honestos y veraces al momento de comunicar dentro de una campaña publicitaria, evitando exageraciones y pues esa y evitar esa tergiversación de la información hacia los consumidores, ¿no? Para evitar la manipulación. Y por último sería el respeto, que pues dentro del marketing ético esto es fundamental, ya que los profesionales deben considerar las necesidades y deseos y derechos de todos los consumidores, pues evitando prácticas discriminatorias y manipuladoras. Más que todo es lo de la manipulación. Bueno, la segunda parte sería el análisis ético del caso, ¿no? Pues puedo analizar que desde una perspectiva, o sea, sería en lo que yo vi de clases, sería la ética de cuidado.
Pues esta teoría se centra en las relaciones interpersonales, ¿no? En la empatía y en el cuidado hacia los demás. Si lo vemos desde esta óptica, pues la discriminación hacia personas con capacidades especiales, pues se considera una falta de compasión y empatía hacia esa situación, hacia lo que está viviendo esa persona. Bueno, ya realizando pues un análisis del caso de Daniel Guerrero y que tenga algo que ver con el mercadeo, pues serían, pues siendo sincero, a mí me llegó mucho lo que dijo Daniel, ¿no? Que uno de sus mayores deseos pues era expresar que todas las personas tengan un respeto mutuo, que tengan igualdad y que se acepten sin discriminación, ¿no? Que refuercen la importancia de la ética y pues esto con el marketing tiene mucho que ver, ¿no? Porque también desde la ética nosotros es esencial que los profesionales promuevan la inclusión y el respeto hacia los demás, que veamos a todas las personas como igual y las tratemos de igual manera, ¿no? Con respeto y con igualdad. Bueno, y ya como reflexión final, pues me gustaría agregar que se puede contribuir o sea, desde el campo del mercadeo, pues se puede contribuir a disminuir la discriminación de las personas con condiciones especiales que estudian en un minuto, pues con estrategias inclusivas, ¿no? Con campañas de comunicación que expongan y representen el respeto hacia los demás, ¿no? Ese trato de igualdad hacia las demás personas, ya sea o que tengan condiciones especiales o no, es importante que las personas entiendan desde la ética que todos somos iguales y a pesar de que tengas una condición o no, que nos debemos tratar con respeto y con igualdad. Bueno, y pues para responder las preguntas que la profesora nos hizo de qué es ser un profesional ético, pues para mí ser un profesional ético implica tener integridad y responsabilidad al momento de desempeñar nuestras labores, ¿no? En nuestro trabajo o al momento de realizar algo para la universidad. Esto significa pues tomar decisiones basadas en principios morales y valores sólidos, ¿no? Algo conciso respetando los derechos de los demás y la dignidad, ¿no? Tratando a todas las personas con respeto. Bueno, eso sería todo. Ya, muchas gracias.